Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos de los distintos lugares que se colegan en este horario tan especial para recibir el sábado. Hoy es ya aquí en Roma, en la parte central de Europa, ya estamos 7 de la noche recibiendo el Santo Sábado. Estamos nuevamente aquí gozosos de poder aprender la palabra de Dios y agradecer a Dios por su bondad, por su cuidado, por todo lo bueno que hemos recibido en esta semana. También por las pruebas le damos las gracias, por esos momentos tal vez de tribulación, porque a través de ello vemos a nuestro Dios, lo necesitamos más, ¿verdad? También quisiéramos agradecer al hermano Gerson León, que él siempre es viernes a viernes, está con nosotros para podernos transmitir las enseñanzas con respecto a Jesús en el santuario. Son temas muy importantes, de grande ayuda para cada uno de nosotros. Es un alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Así que nuevamente bienvenidos y que Dios pueda guiar esta reunión, este encuentro, y podamos todos alimentarnos. Y
Buen sábado a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, hermanas, hermanos de los distintos lugares. Y le damos el pase a nuestro hermano Gerson León, le damos la bienvenida y le damos las gracias. Bienvenido, hermano Gerson, nuevamente. Bienvenidos a todos. Gracias por por invitarme. Gracias por estar. una vez más por su Gracias por estar acá juntos, todos reunidos. Bueno, continuando con los estudios que estamos teniendo en este momento del libro Cristo y su Santuario, estamos realmente iniciando este libro. Un libro que tiene mucha información para nosotros en cuanto a la estructura de nuestra fe. Es un libro que desarrolla mucho este concepto. Vamos a compartir la pantalla para vernos en qué lugar nos hemos quedado exactamente. Y bueno, lo tengo marcado ahí con rojo. Estuvimos leyendo acerca, recordémonos, de lo que pasaba en el tiempo de posterior al gran chasco, ¿verdad? Vimos que habían muchas verdades que se estaban hablando. Y esas verdades están basadas en el santuario. Llegamos hasta esta parte donde vemos que se revelaba a través de visiones estas verdades y estudiamos esta última parte donde el ángel Juárez escribe una visión. Y bueno, siempre, como es al inicio de este estudio, siempre pedimos que Dios nos ayude para poder recordar y avanzar en lo que hemos estado leyendo, estudiando. Los invito a los que podamos postrarnos para agradecerle a Dios y para que nos ayude a estudiar y comprender más esta porción de la palabra que nos toca para el día de hoy. Oremos. Gracias, bendito Padre, porque tú nos permites estar a través de estos medios uniendo muchos amigos y hermanos de diferentes lugares del mundo. Señor, gracias porque estamos ahorita para la iglesia de Roma, donde ya están en el sábado, están entrando el sábado, y nosotros estamos todavía vísperas a pasar unas horas para entrar al sábado. Señor, te agradecemos porque tú nos unes a través de tu palabra, nos unes a través de tu espíritu, inclusive estando físicamente muy distanciados. Gracias porque tú proviste estos medios para estos tiempos finales, Señor, y permítenos tener la compañía de tu Espíritu Santo para que nos enseñe a discernir lo que está escrito. Gracias te damos por todo lo bueno que eres con nosotros. Siempre te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Gerson, hágame un favor. ¿Dónde vamos? ¿En qué página estamos del libro? Es que yo hace 8 días no pude entrarme. Estamos exactamente en la parte que dice introducción. La verdad acerca del santuario, estamos recién en los párrafos siguientes. Estamos siguiendo una verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo. Es un subtítulo que hemos desarrollado. Estamos casi al medio. Antes de entrar a la verdad sobre el sábado, el santuario y el sábado, estamos en unos párrafos anteriores. Ya, gracias, hermano. ¿Okay? Entonces vamos a ver, en el contexto de lo que estamos leyendo, se fueron descubriendo verdades grandiosas, que no solamente se dan para ellos, sino para nosotros hoy. Y vamos a ver que esas verdades se dan en el entorno del santuario. Esto es muy importante porque el santuario, como es la naturaleza de este libro, va a determinar muchas verdades para ese tiempo, para nuestro tiempo, determinó verdades para el pueblo de Israel, determinó verdades para los discípulos, cosas que se fueron descubriendo, que Dios permitió que se vayan descubriendo en el tiempo de esta forma. Vamos a retroceder un poco para continuar. Nos quedamos en el punto rojo, yo lo marqué con rojo, me acuerdo, para continuar la lectura que nos toca el día de hoy. Las verdades eran tan claras, dice, y tan grandiosas, tan vitales, que les costaba creer que sobre ellos descansaba la responsabilidad de impartir a otros esta luz. Cuando Dios da verdades, no son solamente para que las aprendamos. Hay un principio muy importante acá. La verdad es que Dios manifiesta a su pueblo para compartir. Es una necesidad y una responsabilidad. Dios ha llamado a un pueblo que tenga una labor, y esta es la labor de todos nosotros. Entonces es el trabajo de nosotros compartir esta verdad que Dios nos acerca.
nos las permite tener. Ahora, en ese contexto de lo que pasaba para ese entonces, vamos a ver qué sucedía en el entorno de la iglesia, de la reunión de los hermanos, de la reunión de estos amigos en la fe, hermanos en la fe, perdón, que habían recibido esta luz. Miren lo que pasaba, hemos de afirmarnos en la fe, dice, en la luz de la verdad, nos dio en nuestra experiencia inicial. En el tiempo se nos presentaba un error tras otro. Miren este concepto, error, 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 error. Es el mismo concepto que va a suceder para el tiempo del regreso de Cristo. Lo hemos venido estudiando muchas veces, ¿verdad? Mateo 24, error, 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 engaño. Lo mismo pasaba para ese entonces para la iglesia. Este concepto de error tras otro venía. Sigue siendo que quienes lo introducían, va a explicar, pastores y doctores introducían ¿qué cosa? Nuevas doctrinas. Es interesante que hemos estado estudiando en las mañanas en el libro Eventos de los Últimos Días y en el libro Primeros Escritos, justo el tema de la apostasía. Y la apostasía tiene que ver con esto, con la introducción de nuevas ideas, nuevas interpretaciones, nuevas doctrinas que se introducirían. Ahora, ellos solían enseñar las escrituras con mucha oración. Una de las cosas básicas para descubrir el error es el estudio, no solamente de lectura de la Biblia, sino el escudriñar las escrituras con mucha oración. Estos dos nexos son muy importantes, mis hermanos, porque esos son la base de la estructura de la verdad. No solamente el estudio, no solamente la oración, van de la mano, van unidos. ¿Y eso qué iba a traer? Iba a traer la verdad a la mente. Sigue diciendo, a veces dedicábamos noches enteras en investigar las escrituras y a pedir con fervor la dirección de Dios. Hombres y mujeres piadosos se reunían en grupos con este propósito. El poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada a definir claramente lo que era verdad y el error. Entonces, hay algo muy interesante que sucede en este párrafo. Se utilizan elementos muy relacionados a un lugar en específico del santuario. Dice, hemos de firmarnos la fe en que en la luz de la verdad. Luego habla sobre el concepto de la oración y también de el escudriñar las escrituras, elementos fundamentales del lugar santo, la representación que era la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro. Esto era lo que sucedía justo en el entorno del tiempo que Dios iba a suceder una profecía, o había sucedido una profecía, de pasar de un lugar hacia otro. El lenguaje de la revelación tenía ese orden. Ahora, vamos a ver que esto se va a basar en el santuario. Así como el lenguaje está ligado al santuario, también se va a basar las estructuras. Y yo lo he marcado con puntos fosforescentes para que nos ayuden a fijarnos lo que va diciendo el Espíritu de Profecía. Dice, al ir saliendo así establecidos los puntos de nuestra fe. Mira, ir siendo así establecidos los puntos de nuestra fe. Y vamos a ver cómo son establecidos estos puntos. Nuestros pies estaban, ¿qué? Asentando o se asentaban sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad punto por punto, bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía, dice, quedar arrobada en visión y se me daban explicaciones. Ahora, hermanos, veamos esto con mucha claridad. Se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, donde ella fundamentaba entonces estos puntos sólidos de la fe. ¿Y en dónde salían esas explicaciones? Los escucho, mis hermanos. A través del Espíritu Santo, hermano. Exacto. Pero se le dio ¿qué? ¿Qué ilustraciones? Que ella podía visualizar para entender. La misma Dice, palabra, hermano. Claro. Claro, pero había un esquema. Dice, la palabra dice, se dieron ilustraciones
de cosas celestiales y del santuario. Ahora, vamos a tratar de entender eso. Sabemos que las cosas celestiales son algo que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido a mente de ser humano, ¿verdad? Pero sí, el santuario era parte del ritual judío. Estaba estructurado en la palabra de Dios como era, parte por parte. Entonces, este fundamento va a ser muy importante porque no va a aparecer solamente acá. Este esquema o esta ilustración que se le dio a ella, no solamente fue a ella, también se le presentó a quién, a Moisés. Para hacer el santuario, Dios le mostró, ¿verdad? Utiliza el mismo lenguaje, la demostración de algo que tenía que ser repetido en esta tierra. Y estaba basado en qué? En el santuario. Y diciendo, de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. La luz que se entonces iba a emanar del santuario no era algo ambiguo, era claro y definido. Sigue diciendo, sé que la cuestión del santuario, tal cual hemos sostenido durante años, se basa en la justicia y verdad. Entonces vamos a ver que muchos fundamentos de lo que vamos a estudiar hoy en día va a tener que ver con relación al santuario. Los puntos más sólidos establecidos de la fe, de nuestra fe, tiene que ver con qué? Con el santuario, con el esquema de las cosas del santuario y las cosas celestiales. El santuario también tiene que ver con qué? Con la justicia y la verdad. Vamos a ver con qué más tiene que ver el santuario. Dice, los pioneros del movimiento que la verdad del santuario, los pioneros del movimiento vieron que el santuario es fundamental en relación con toda la estructura de la doctrina adventista. Vuelvo a repetir, hemos estado estudiando esto del santuario y ahora, ¿qué dicen los pioneros? Los pioneros del movimiento vieron que la verdad del santuario era fundamental en relación con toda la estructura de la doctrina adventista. Jaime White, en 1850, reimprimió los fragmentos esenciales de la primera presentación que hizo del tema Crozier. Nos acordamos que Crozier fue el que reveló esto, lo aseveró, ¿verdad? Lo estudiamos la semana pasada o hace 2 semanas también. Y miren la conclusión que sale en la Review Herald. Dice, el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Entonces, cuando la palabra de Dios, tanto la Biblia o el Espíritu Profecía, es repetitivo, es porque algo nos está tratando de dar a entender. Vemos entonces que el fundamento de la fe, la esperanza, la justicia, la verdad y los puntos sólidos que se daban en cuanto a las bases o las bases de la naciente iglesia o naciente grupo de estudio del movimiento de los adventistas, estaba basado en ¿qué? En el santuario. Y vamos a ver que luego el Espíritu decía va a ampliar más este concepto. Aparentemente son conceptos no tan explicados, pero vamos a ver por qué luego se amplían y cómo se amplían. Es un libro muy interesante y muy amplio. Yo leo algunas veces y les recomiendo que ustedes lo lean porque vamos a ver, cada vez que leamos, vamos a ver que vamos a encontrar algo mucho más interesante. El siguiente párrafo ya empieza a hablar del santuario y el sábado. Y está hablando acá el linaje de White para el 3 de abril de 1847. Es fácil, por ejemplo, cuando hay una fecha, ustedes pueden poner su celular y sale qué día cayó. Y si ustedes hacen ese efecto en el celular, van a ver que el 3 de abril de 1847 fue un sábado. En el contexto, entonces, de lo que estamos leyendo, dice, en el contexto de una revelación acerca del santuario celestial, se confirmó la verdad del sábado. Y esto fue en la visión que se dio a Elena G. de White el 3 de abril de 1847, en el lugar de los hermanos Howland, en Portsmouth, Maine. Esto es lo que escribió. Ahora, antes de ver esto, ¿nos acordamos cuál fue la fecha que ellos guardaron el primer sábado? Ellos como familia aceptaron una fecha
el primer sábado y lo guardaron. La familia, ella y su esposo. Y la confirmación, ¿cuándo viene? En abril. Es interesante que las dos fechas, yo les voy a invitar que ustedes lo busquen, tiene que ver con fechas relacionadas a las fiestas judías. Curiosamente, no son cualquier fecha que Dios revelaba estas informaciones al linaje de White. Acordémonos que en marzo y abril, ¿qué fiestas venían? Ya lo hemos comentado. ¿Recuerdan? La Pascua. La Pascua. Y la primera vez que ellos aceptaron fue otra fecha relacionada a una fiesta. Y ya se los voy a dejar para que ustedes busquen, está en primeros escritos también. Entonces, hay mucho que investigar en el santuario porque hay detalles que se tienen que ir al fondo para entender un poco más esa estructura. ¿Qué pasó entonces en este sábado? ¿Qué hizo el Espíritu Santo a través de la impresión que les dio en ellos? Miren lo que dice. Dice, sentimos un inusual espíritu de oración y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos felices y pronto perdí la noción de las cosas terrenas y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Vi un ángel que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad, donde vi ¿qué cosa? Un templo en el que entré. ¿Está hablando acaso del santuario? Sigue diciendo, antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso, candelabro, las 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. O sea, se aclaró, mis hermanos, ¿a dónde entró ella en visión? Al Al santuario santuario. celestial, ¿verdad? Sigue diciendo, después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasó ¿a dónde? Al lugar santísimo. En el Santísimo vi un arca cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo, y cada extremo del arca había un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca donde estaban los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se asemejaba a un trono donde mora Dios. Junto al arca estaba Jesús. Cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre en oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso del oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla, había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto mandamiento del sábado brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor al santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad de violarlos, o para violarlos, todos, así como el cuarto. Vi que, por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso. Primeros escritos 32 y 33. Como les comento, siempre estas visiones aparecen justo en el libro Primeros Escritos porque son libros que aparecen en sus primeras visiones. Y lo estamos estudiando en las mañanas. Así que vamos a tener más detalles si ustedes también agarran el libro Primeros Escritos. Entonces vemos que en este esquema es más fácil entenderlo si conocemos el santuario, si conocemos la estructura del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo. Vemos cómo está
dado en esta visión un claro detalle del santuario. Ahora, ¿qué se aclaró para ahí? El sábado. Y vamos a ver por qué luego, ¿no? Vamos a ver los detalles, porque luego lo va a aclarar más el libro. Lo dice que en el ataque a la verdad del santuario. Ahora, en el momento, cuando algunos vieron claramente las demandas de la ley de Dios y comenzaron a observar el sábado como día de reposo, como ella lo requiere, encontraron una fuerte oposición acerca de esto y las razones que los impulsaron. El linaje de Huay explica. Muchos y intensos fueron los esfuerzos hechos para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca de la tierra es una transcripción exacta de la ley dada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios, la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En eso estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaban el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 488. Sigue diciendo, no es de extrañarse que quienes en años posteriores apostataran de la iglesia adventista usara el santuario como punto de ataque. Esto ocurrió con los pastores Snook, Winkelford, administradores de la Asociación de Iowa, que se apartaron de la iglesia a mediados de ¿qué? De 1860. Miren, y también con Cartwright, pastor de influencia que dejó la iglesia en 1887 para convertirse en su acervo enemigo y crítico. Voy a hacer un punto acá interesante, porque para este entonces, en 1860, todavía no existía la iglesia como denominación, pero ya se hablaba de la iglesia, porque como vimos, la iglesia funcionaba en diferentes denominaciones. Eran hermanos que creían todos en el inminente regreso de Cristo, y lo que estaba sucediendo en el entorno que pasaba proféticamente, ellos iban aceptando más luz que se le daba, y una de las cuales fue el sábado, como vimos. Ahora, estos pastores entonces no solamente apostataron de la iglesia adventista, sino que atacaron luego, usando inclusive el santuario como punto de ataque. Dice, no es extraño que las ideas panteístas surgidas a comienzos de ese siglo, expuestas y defendidas tanto por médicos como pastores, atacaran directamente esta doctrina fundamental. Fue en relación con esto que Elena G. White escribiera palabras de advertencia el 20 de noviembre de 1905. A los médicos, misioneros y pastores que han estado bebiendo de los sofismas científicos y fábulas engañosas contra los cuales han sido advertidos, les digo, sus almas están en peligro. El mundo debe saber dónde están parados y dónde están parados los adventistas del séptimo día. Dios llama a todos los que han aceptado esos engaños destructores del alma a que no vacilen más entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Satanás con todas sus huestes está en el campo de batalla. Los soldados de Cristo deben reunirse en torno del estandarte ensangrentado de Manuel. En el nombre del Señor, dejen el estandarte negro del príncipe de las tinieblas y tomen posición junto al príncipe del cielo. El que tiene oídos para oír, oiga. Lean sus Biblias desde un terreno más elevado, bajo la instrucción que me ha sido dada por Dios. Presento estas cosas delante de ustedes. Es cercano el tiempo cuando los poderes engañosos de los instrumentos satánicos se desarrollarán plenamente. De un lado está Cristo, a quien le ha sido dado todo el poder del cielo y la tierra. De otro lado está Satanás. Ejerce constantemente su poder para seducir, para engañar con poderosos sofismas espiritualistas, para quitar a Dios del lugar que se debiera ocupar
en la mente de los hombres. Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y del ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga la mente carnal. Elimina su poder rector del corazón de los creyentes y pone en lugar teorías fantásticas inventadas para invalidar las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. De ese modo extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros diferente y que le ha dado significado a poder a nuestra obra. Testimonios especiales serie B 716. No quiero avanzar más porque acá hay mucha información que yo no de repente he compartido. Vemos que el entorno de 1905, la iglesia ya está desarrollando, la iglesia fue creada en 1873, pero hay un desarrollo interesante en cuanto al engaño y va a utilizar dos armas principales. ¿Cuáles son esas dos armas para engañar a la iglesia? Lo vamos a ver acá. Lo estoy subrayando. ¿Quién me ayuda? Dice, hermano, los sofismas científicos y las fábulas engañosas. Ok, pero esos sofismas científicos y fábulas no entran solas a la iglesia. ¿Quiénes las meten? ¿O quiénes las metemos? Somos seres humanos, somos agentes los que meten esos sofismas. Para este entonces, ella lo aclara. ¿Quiénes son los que los meten? Los médicos, misioneros y pastores. ¿Saben que los mismos son las dos fuerzas que van a terminar el evangelio? La predicación y los médicos misioneros. Claro, son los médicos misioneros que van a terminar el evangelio. Y por Okay. medio de eso va a entrar una explicación un poquito más, por favor. Claro, Satanás tiene que atacar lo que va a producir el mensaje. ¿Nos están entendiendo? ¿Se está entendiendo? Satanás siempre atacó las estructuras fundamentales que van a llevar el mensaje. Sabemos que el brazo derecho del mensaje o de la predicación, ¿qué es? El mensaje del tercer ángel sobre la predicación del médico misionero, la El medicina régimen natural. alimenticio, la alimentación sana, la reforma por salud. Muchos nombres para lo mismo, ¿verdad? Estos dos van de la mano. ¿Y quiénes son los representantes del área de la predicación? En esta tierra son los pastores, son los dirigentes. ¿Y quiénes son los representantes de la salud? Los médicos. Para ese entonces, la iglesia adventista tenía un desarrollo médico diferente que el mundo. Nosotros teníamos sanatorios. Ustedes pueden leerlos. Están en muchos libros y uno de ellos es inclusive el testimonio de los ministros. Habla sobre el sanatorio. ¿Qué le pasó al sanatorio? ¿Qué le pasó a la imprenta en esos años? Eso tiene que ser para nosotros una información muy interesante porque eso lo mismo va a hacer Satanás al final de los tiempos. Va a atacar a lo mismo. Y ya lo ha hecho con el mundo en el sentido del desarrollo médico. Ojalá que ustedes puedan investigar un poquito acerca del concepto de cómo el desarrollo de la medicina para esos lados o para esos tiempos estaba dado inclusive en el área de la farmacología. Yo me sorprendí porque estaba buscando información dentro del espíritu de profecía, ¿no? Y ella desarrolla y dice que inclusive, voy a parafrasearlo porque no lo tengo la cita porque se me pasó hoy día, pero les comento, ¿no? Y me hacen acordar para leerlas. Pero yo lo he leído con algunos amigos. Ella dice que se inventan, como decir, recetas en base a
elementos naturales y se le darán nombres difíciles de pronunciar para esconder la naturaleza de dónde provienen. Y cuando uno va hoy día a un médico y le receta algo, usualmente no es fácil saber de dónde proviene, ¿verdad? Son nombres muy difíciles. Y ella está hablando en el contexto de donde se estaba desarrollando recién el área médica de la cual nosotros vivimos hoy en día. Por eso que este desarrollo que se dio, ella ya lo había previsto a través de lo que el Espíritu de Dios le había mostrado. Y bueno, este desarrollo es muy interesante porque eso tenía que volverse a dar para los tiempos finales. Y vemos que entonces este peligro, inclusive, ¿dónde se puede ver con más facilidad? En el santuario. ¿Por qué? Porque sabemos que el santuario que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, así como nosotros sabemos que nosotros podemos consumir cosas que no nos hacen bien, ella tiene puntos muy importantes para definir qué hacen las medicinas en nuestro cuerpo. Y yo les voy a dar un testimonio acá un poco, de repente, práctico en este sentido. Yo siempre me medicaba mucho, la base de mi tratamiento, porque yo trabajo en el área de salud. Pero cuando yo leí esto, me confrontó a mí mismo. ¿Qué hago? ¿Dejo de recetar? ¿Cómo calmo el dolor o infección a una persona? Pero bueno, ese es un tema un poco amplio por ese lado, pero yo les digo que la salud viene dada por Dios, en todo sentido, y la recuperación también. Porque si uno va al fondo, la pérdida de salud fue causa del pecado. Y entonces tenemos que ver cómo recuperar la salud de la forma más ideal, significa de la forma más sana. ¿Por qué creen que base de la forma de la recuperación de la salud está en los 8 remedios naturales? No todos los casos son iguales. Yo no le puedo dar a una persona que viene con un dolor excesivo de diente y una cara hinchada que tome 5 vasos de agua solamente. Pero Dios es bueno y va ampliando esta luz. Y nos va dando herramientas en base a lo que Él determinó que era lo mejor para el ser humano. Así que, mis hermanos, acá hay bastante por estudiar, bastante por ver que este paralelismo se va a dar también en el tiempo final. Y les digo algo que de repente les va a parecer muy chocante para muchos. No tengo la intención de que sea chocante para nadie, pero le voy a decir algo. El que estudia en el área médica, que forma el mundo, difiere mucho de lo que dice el espíritu profecía. Sus principios no son los mismos. Así que yo escucho a veces personas que dicen, voy a hacer que mi hijo estudie medicina para que luego predique el mensaje del tercer ángel y predique la salud que dice el espíritu profecía. Y ya les voy diciendo que el lenguaje no es el mismo. Entonces, son como contradictorios. Yo no estoy diciendo que un médico no pueda predicar el mensaje de los tres ángeles o el mensaje de régimen pro salud o el mensaje que se debe predicar para este tiempo en cuanto a la salud. No, no estoy diciendo eso. Lo podría hacer y debería tener mayores herramientas, pero no son las mismas herramientas que dan la universidad para esto. Y por eso esto depende de qué? Del poder de Dios. Ahora, la predicación va ligada a la salud. Eso lo hizo Cristo en esta tierra. ¿Verdad? Cuando Cristo iba a las personas, ¿qué hacía? ¿Le devolvía la salud o no? Sí, ¿no? ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Cristo le devolvía la salud o no? Amén. Sí, 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 hermano. sí, hermano. Pero mire, ¿qué es lo que luego le decía? Vete y no peques más. Entonces, ¿la pérdida de la salud estaba relacionada con el pecado? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Cómo entró la enfermedad a este mundo? A través del pecado, ¿verdad? A través de la desobediencia. Vamos a decirlo más fácil. A través de la desobediencia, ¿verdad? Así entró el pecado. Sí, hermano. Ok.
¿Y por qué a veces nos enfermamos? ¿No es a través de la desobediencia que nos enfermamos? Porque nos alimentamos mal. Exacto. ¿Qué significa? Desobediencia, ¿verdad? Sí, desobediencia. Entonces, si nosotros obedecemos, es muy probable que esto se regenere el cuerpo. Yo a algunos les he contado mi experiencia que tuve con un doctor vegetariano, naturista, y donde él basa sus fundamentos de curación en los libros del Espíritu Poesía. Y a mí me sorprendió porque él no cree ya más en el linaje de Huay. Me dijeron que fue adventista, no sabía. A mí me sorprendió. Pero lo que yo sí escuché de los labios de ese doctor fue que me preguntó, ¿usted pertenece a una religión? ¿Alguna práctica de una religión? Y dije, sí, soy adventista del séptimo día. Y él me dijo, ¿y usted qué hace acá? Y yo no sabía que era adventista. Entonces yo le dije, yo que acá estoy pagando que usted me cure, ¿no? Yo también le respondí de igual forma, ¿no? Era muy joven, era muy vehemente. Y entonces me dijo, ¿y usted no ha leído los libros del linaje de White? Y ahí me bajó. Me dijo, ¿usted no es adventista? Sí. ¿Y no ha leído los libros del linaje de White? No. Ah, debería, me dijo. Si usted leería y haría caso, no estaría acá. Así, en una. Hermanos, a veces queremos que nos hablen con amor cuando Dios ya lo ha dicho muchas veces y no queremos entender. Y pagamos para que una persona nos diga lo mismo que está escrito. Y ahí sí creemos, ahí sí creemos. Pero si te lo dice una persona que de repente no tiene ningún título, tú te pones a dudar. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Quién sabe? Y Dios permite que a veces la enfermedad te toque para bajar la cabeza y darte cuenta que Dios tiene reglas, tiene leyes, tiene mandatos en cuanto a nuestra salud también. Entonces, hermanos, la salud y la predicación van de la mano. Y Satanás iba a atacar a estas herramientas importantes para la predicación también en el tiempo final. Acordémonos que según la palabra de Dios, a través del Espíritu de Profecía, dice que en los tiempos finales la gente va a buscar salud, comer sano. ¿Han leído algunos esos textos? ¿Sí? ¿Alguien acá los ha leído? Si no, para buscarlos, porque es claramente lo que dice el Espíritu de Profecía para los últimos tiempos. No lo hemos leído, pero sí ahora la gente está tratando de comer sano por el COVID. No solamente ahora se está mostrando más, mi hermana, pero eso ya estaba escrito. Para los tiempos finales, la gente iba a buscar de vivir más sanamente. Hoy día yo conozco gente que no tiene que ver nada con la iglesia, nada con la parte espiritual, pero hace yoga, está saliendo a vivir al campo, está comiendo natural, está siendo vegetariano, otros veganos. ¿Ustedes han conocido gente así en su entorno? Que no tiene que ver nada con la Biblia. Sí, sí, ¿Han escuchado? cierto. Sí. Sí, sí, sí es Ok. cierto. Y eso estaba escrito, que para los tiempos finales la gente iba a buscar esto. Lo voy a compartir, ¿saben por qué? Porque dice el Espíritu decía que mucha gente, inclusive sin saber que está haciendo eso, está abriendo las puertas para evangelizarse o entender mejor la palabra de Dios. ¿Por qué? Perdón. Porque si tú comes sano, tu mente va a poder discernir lo que es espiritual más fácilmente. Si tú no comes sano, siendo de la religión que seas, practicando la religión que quieras, no vas a entender lo que practicas. Es interesante que hasta los budistas, mucha gente que no tiene que ver nada con lo cristiano, conoce del comer sano. Yo me acuerdo que yo, les digo la verdad, yo luchaba mucho por dejar la carne. Mucho tiempo, dejaba un tiempo, volvía, recaía, dejaba un tiempo y recaía. Y, y ¿saben qué es lo que me hizo a mí una decisión que sí, tenía que dejarlo, sí o sí? ¿Se los cuento? Había leído muchos libros del Espíritu de Profecía. Y me daba cuenta de que era eso, el camino, que tenía que dejarlo, pero llegaba con mis amistades y otra vez recaía y entonces, es rico, pues, ¿no?
es rico que el pollito a la brasa, es rico todas las cosas que uno está acostumbrado a comer muchos años. ¿Y qué pasó? Estaba yo pensando en qué hacer, qué no hacer, siempre estaba cayendo, comía, pasaban meses, otra vez comía. Hasta que una vez me acuerdo mucho, vino una señora para que yo la atienda y me dijo, necesito que tú hables con una amiga mía, porque tú hablas muchas cosas que ella le ha escuchado, pero ella dice desde otro ángulo, lo mismo que tú dices. ¿Así? Yo le conversaba la Biblia, ¿no? Sí, me dice. Por ejemplo, tú hablas de la relación con Dios y que todo lo que tú haces, eso va a regresar, ¿no? Lo que tú siembras cosechas. Sí, está en la Biblia, sí, 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 me dice. Pero ella habla de los chakras, de las chakras, los chakras, no sé cómo. Entonces, es lo mismo, pero diferente lenguaje, me dice. Mm. Y me dice, necesito presentártela. Ya le digo, y me la presenta. Era una señora que justo ahora hay que orar por ella, Judith. Ella es una amiga, se hizo muy amiga mía. ¿Y saben qué eran mis hermanos? Era espiritista. Y yo cuando uno dice a alguien que es espiritista, se asusta, ¿no? Y claro, tengo un contacto espiritual más cercano que otras personas quizás que no conocen esto. Y cuando me enteré es por ella misma que yo me enteré. Entonces, pero bueno, me la presentó, conversamos. Soy una persona normal, tranquila, me hablaba que sí, que no sé qué. Y empezamos a hablar de cosas. Tenía un lenguaje diferente, pero era espiritual. Obviamente tenía otro espíritu. Y ella me decía muchas cosas raras. O sea, y yo no las entendía algunas. Pero ¿sabes lo que me impresionó de lo que yo conversé con ella y me hizo a mí tomar una decisión de verdad mucho más severa que antes? Es que ella me dijo, ¿y por qué vino toda la conversación? Porque yo viajé y en mi viaje yo encontré un libro en la biblioteca de un primo mío y se lo recomiendo, aunque tiene también base espiritista, yo no sabía, ¿no? Se llama La Terapia Gerson, pero es con N. Mi nombre es con M, pero este señor es con N, La Terapia Gerson. Y cuando vi ese libro dije, voy a leerlo, tendrá algo nuevo. Me quedé sorprendido, me quedé muy impresionado de ese libro. Tan impresionado me quedé que lo leí, no me acuerdo cuánto, terminé de leerlo y le llamé a mi prima. Le dije, oye, el libro habrá en español, porque yo lo estaba leyendo en inglés. Le dije, hay mucha información muy impresionante acá. Y me dijo, déjame ver, como ella conoce mucho de comprar por internet todo, al ratito me llama, me dice, oye, sí lo hay. Y hay ese libro y su receta. Y dije, cómpramelo, cómpramelo. Ya, ya. Y es bueno, sí, sí, ya, ya. Compro varios, ¿no? Entonces me dijo, ya los compré y están viniendo a mi casa. Y como iba luego a su casa ahí a visitarla, dije, lo termino de leer en español ahora y puedo compartir. Esa fue mi intención. Dicho sea de paso, voy al lugar de la casa de mi prima y lo agarré en español, ahora lo leí, tenía otra versión más moderna y empecé a leerlo y es tan entretenido, mis hermanos, que al final de cuentas lo dejé en donde estaba durmiendo ya para venir a Perú. Y sin embargo, este, sin embargo, lo había leído tanto que estaba alegre por la información que he tenido y cuando estoy en el aeropuerto, me digo, oye, el libro, y le digo, lo olvidé, estaba leyéndolo en la cama y lo puse al costado. Y me dijo, ya yo te lo mando, me dijo, ¿no? Que estábamos lejos. Y me vine así triste, o sea, alegre porque había encontrado un buen libro que era mucho para compartir, muy interesante, muchas cosas. Algunas cosas obviamente no me parecen tan reales, pero bueno, en sí eh, me impresionó muchas cosas. Entonces vine acá y justo atendí a esa señora y le compartí. Le dije, mira, que no sabes que he leído un libro y le empecé a contar el libro, lo que decía el libro. Y ella me está mirando, me dice, ¿esa no es la terapia Gerson? Yo le dije, ¿lo has leído? Sí, me dice, yo lo tengo. ¿Sí? ¿Y qué me habrá visto en mi cara que estaba tan emocionado de este concepto de salud que había encontrado todo? Y me dijo, yo sé que tú lo vas a dar buen uso, te voy a regalar, voy a hacer 5 copias de los libros y de sus recetas y te voy a regalar. Claro, mi libro ya venía. Y le dije, sí, sí, me dijo, y verdad,
Esa señora vino la siguiente vez con sus libros, 5 libros fotocopiados y 5 libros de receta. Y por ahí los repartí a personas que se les interesaban la salud. Y nadie me dijo no, ¿ah? Todos les hablaba de salud, yo quiero, dame ese libro. Y todos les daban el libro y ya hasta ni me acuerdo quiénes. Pero mis hermanos, cuando empecé a hablar con ella, entonces yo dije, ella sabe de salud. Y le dije, y empezamos a conversar ya de cosas espirituales, y me di cuenta que ella estaba ligada a cosas diferentes, ¿no? Y obviamente era un espíritu diferente. Entonces ahí empecé a indagar y empezamos a hablar. Y ella me dijo algo, me decía algo, cosas que yo no compartía. Me decía, cuando tú me estás atendiendo, yo estoy trabajando en mi interior para que todo lo que tú me hagas tenga un efecto. Yo nunca lo he escuchado con ninguna persona, ¿no? Entonces me sorprendía. Pero lo que me sorprendió más fue que ella me dijo que si tú quieres tener mejor contacto con los espíritus, tienes que dejar de comer carnes. Cuando ella me dijo eso, a mí se me quitaron las ganas de comer carne. Hermanos, una persona que estaba ligado a otros espíritus, y le digo porque sí, yo converso con ella de eso, y ella sabe, y ella entiende eso, pero no lo quiere dejar. Y Dios te da libertad a todo el mundo. Pero Satanás no. Satanás te esclaviza. Y hay que orar por ella. Es una amiga que hace poco está siendo atendida, va a ser atendida. Yo la quiero mucho. Pero hermanos, no eso. El hecho que ella me diga, ella, una persona espiritista, que si yo quería tener una mejor relación espiritual, yo tenía que dejar de comer las carnes. Yo he leído a través de mucho que eso era necesario y no me convenció. Pero ¿cómo es que tuve que escuchar las palabras y de entender de que hasta el diablo sabe que eso es verdad? Y obviamente lo sabe. Y nosotros a veces no queremos entender la palabra de Dios, no queremos entender cuando viene por las formas más, más reales, más básicas. Queremos que a veces nos entre el lado más oscuro. Y lastimosamente la medicina en la actualidad se ha vuelto de una forma muy oscura. El hecho de esta vacuna nomás no es algo normal. Yo no voy a entrar a hablar de las vacunas más, pero lo que sí les digo, la medicina cambió mucho desde la época que desarrolló y la medicina que venimos visualizando el día de hoy. Mucho, mucho. La estructura de la medicina cambió. ¿Y por qué? Porque Satanás tenía que tocar una herramienta principal para el término de la evangelización. La predicación va ligada con la alimentación sana, con la vida sana. Así que el cristiano adventista que quiere mejorar su vida espiritual tiene que hacer un cambio en su alimentación. Y no es por obligación, no es por amor. Dios quiere que nosotros no suframos, pero nos cuesta mucho entender esto. Es difícil, mis hermanos. Yo lo he pasado. Pero no hay cosa que no se pueda con el poder de Dios. Y de hecho, a veces uno no se da cuenta que esto es un inicio de un camino a seguir. En algunos sitios es más fácil de comer sano que en otros. Por ejemplo, en Europa es más caro. Acá también es caro, pero tenemos más acceso a cosas naturales de menos precio. En otros países comer frutos orgánicos sí es caro, verdaderamente caro. Acá la diferencia es, pero no se siente tanto. Entonces somos bendecidos los que estamos quizás en este lado de Latinoamérica porque tenemos el acceso de poder comer sano, pero no accedemos a esa comida sana. Hay otras cosas que de repente en otros países es más barato, las pecanas, por ejemplo, en Estados Unidos yo lo veía que no era tan costoso, pero una palta es muy costosa, y más si son alimentos biológicos. Entonces, mis hermanos, hay que ver que la alimentación era base del concepto en el santuario también. El concepto del ayuno era base del concepto también de las fiestas, de una fiesta del santuario. La purificación
no solamente era externa, era interna, básicamente. Entonces, hermanos, todo el concepto del santuario tiene muchas herramientas que nos van a ayudar a entender que Dios quiere una articulación de la palabra de Dios en todo el contexto. Si nosotros queremos hacer un mejor trabajo en cuanto a la evangelización, mis hermanos, tiene que ser y empezar en nosotros, desde adentro. Y una herramienta muy interesante y muy real, y está escrito, mis hermanos, es nuestra alimentación. Nuestra alimentación nos va a ayudar a discernir mejor la palabra de Dios. No es casualidad que a muchas de las personas que yo conozco y humanamente admiro, o sea, porque uno es humano y admira personas siempre en cualquier entorno. No hay que idolatrar a personas, ese es otro punto. Uno puede admirar a una persona, pero uno tiene que tener una conciencia de lo que cree basada en su relación con la palabra, el Escrito está, y con Dios. Por más que yo admire mucho a una persona, no voy a creer lo que la otra dice. Y esto pasa con muchas personas que yo admiro que no comparto muchos puntos. Y claro, está uno para llamarle lo que uno ha entendido. Y quizás uno también esté equivocado y de repente uno estudia y se da cuenta que el otro tenía de repente una verdad que yo no la veía. Pero mientras uno puede compartir, tiene que hacerlo. Ahora, para mí no es casualidad que muchas de las personas que yo veo que tienen una luz diferente o entendimiento de la luz de la palabra de Dios un poco más amplia en algunos puntos, sean la mayoría vegetarianos o veganos. Y personas que tienen una alimentación, vamos a decirlo, normal, no tengan una profundidad en el discernimiento de las escrituras. Y eso, hermanos, es mi experiencia. Yo no voy a decir que es una ley, pero eso me ha tocado a mí ver. Así que, hermanos, los insto que si uno y si nosotros queremos mejorar en nuestra alimentación, tenemos que ir probando y tenemos que ir aprendiendo de Dios. Dios quiere que aprendamos, pero Dios quiere que obedezcamos por fe. Obedezcamos por fe. Es el inicio. Así que el santuario tiene que ver también con la alimentación. Y Dios junta este concepto en la primera tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el primer paso cuando uno está entregando su vida a Dios es mejorar su alimentación, cambiarla. Y eso se da justo después del bautismo, cuando uno nace de nuevo. El ejemplo santuario es el lavacro. Luego, ¿qué venía? Mesa de los panes. Entonces, hasta en el orden del santuario nos dice que luego que uno acepta a Dios, hace su sacrificio y se bautiza, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a alimentarse. Es más, en el contexto profético, cuando venga el momento difícil, dice la palabra de Dios que Él tiene asegurado a su pueblo pan y agua. Así que, mis hermanos, todo tiene que ver con un contexto muy relacionado y ligado. Y el santuario nunca se escapa. Dios tiene mucha luz en el santuario. Y espero que todos nosotros vayamos, como dice la palabra, a investigar cuidadosamente. Porque lo que vamos a encontrar va a ser mina. Vamos a ir a la segunda parte. Entonces vimos que Satanás a qué? A los médicos y a los pastores. Porque iba a romper lo importante que van estas dos herramientas juntas, que Cristo las practicó en esta tierra. Sanaba, ¿y qué cosa? Y predicaba. Acuérdense, finalmente los médicos misioneros o la labor del pueblo final en el tiempo para el regreso de Cristo va a ser las dos labores unidas, tanto la labor de predicación como la labor médico-misionera. Van de la mano. Y por eso que tenemos que aprender las cosas que se hacen en un sanatorio, cómo inducir a las personas que puedan empezar a comer sano. Y la gente está dispuesta hoy en día a que tú le hables de la comida, mis hermanos. Yo casi todos los días cuando comparto con alguien, hablo más fácilmente por la comida que por la Biblia. Y por ahí entras. Te preguntan, ¿y cómo sabe usted eso? ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde lo digo? Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia, sí. Y introduces ahí la Biblia sin problemas.
Porque la gente quiere comer sano. Quiere vivir más, claro, y tú lo apuntas a comer sano y lo empiezas a educar. Entonces, mis hermanos, es un deber nuestro educarnos, nosotros, para enseñar a los otros a que tomen esa decisión. Entonces, hermanos, estos engaños van a entrar por estos campos. Por tanto, la predicación y por tanto, la salud. Esos son los dos puntos que va a ser tocado para los tiempos finales, como herramientas principales por Satanás. Porque Satanás sabe que si tiene a alguien amarrado a algo, lo hace dependiente. Por eso se llama drogas, lo que se venden en las farmacias. Droguerías se llaman a los centros que los reparten. ¿Les suena esa palabra? El Espíritu es bien claro y bien duro cuando habla sobre eso. Dice que las drogas no deberían entrar a nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, si estamos acostumbrados a comer a veces cosas que nos contaminan por nuestros gustos, imagínense, recibir una droga que te dicen que está bien, no le va a ser difícil, no nos va a ser difícil. Dice acá, Satanás con todas sus huestes están en el campo de batalla. Dense cuenta que lo que estamos hablando no es solamente ideas, no, Satanás está trabajando y ya lo tiene haciendo mucho tiempo. Ahora dice, los soldados de Cristo deben reunirse. ¿En qué? En el torno del estandarte ensangrentado de Manuel. En el nombre del Señor, dejen del estandarte negro del príncipe de las tinieblas y tomen posición junto al príncipe del cielo. Hermanos, tenemos que dar un paso hacia eso. Y tenemos que aprender a dejar muchas veces la dependencia a la salud dada por las pastillas y por las ampollas. Hermanos, yo trabajo en salud y les puedo corroborar que mucha gente ha ido dejando poco a poco la medicina a través de la medicina natural. Se va sintiendo bien y poco a poco la va dejando. Y no es de un día a otro, mis hermanos, porque el cuerpo se acostumbra. Si hemos acostumbrado al cuerpo a tomar medicinas, no es que de un día a otro el cuerpo deja de tomarlo, no, el cuerpo te pide, porque es una droga. Para que uno lo deje, va a pasar un tiempo, pero tiene que hacerlo, tiene que tomar actitudes y tiene que creer en Dios, porque Dios obra y obra siempre para bien. Sigue siendo el texto, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, esto es para hacerlo. A veces no queremos escucharlo. Sigue diciendo, lean sus Biblias. ¿Desde qué? Desde un terreno más elevado y bajo la instrucción que me ha sido dada por Dios, presento esas cosas delante de ustedes. Está cercano el tiempo cuando los poderes engañosos de los instrumentos satánicos se desarrollarán plenamente. Wow. Ahora necesitamos ponernos inclusive vacunas obligatoriamente. Hasta hace unos años no, era decisión nuestra, si tomamos medicina o no, si vamos al médico o no. Ahora no. Y cada vez se va a volver más fuerte esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás no se va a quedar con los brazos amarrados. De un lado, Cristo, a quien le ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. De otro lado, ¿quién? Satanás, que ejerce constantemente su poder para seducir, para engañar con poderosos sofismas espiritualistas y para quitar a Dios el lugar que debiera ocupar en la mente de los hombres. ¿Saben quién dice la Biblia que nos puede librar de las pestes? De hecho, acá muchos lo han leído. ¿Quién liberó al pueblo de Israel de las pestes que vinieron al pueblo de Israel antes de su salida? Dios. Dios. ¿O ustedes vieron que los israelitas se pusieron su vacuna? No. La confianza en Dios es lo que libera a su pueblo, hermanos. Dios libra de las pestes. Y les digo, van a ser más fuertes. No es porque que uno sea mala, como dicen acá, de mala leche o de mala suerte. No, es una palabra de Dios. Van a venir cosas más fuertes. La pregunta es, ¿de quién dependemos? ¿En dónde está nuestra confianza? En Dios.
Amén. Entonces, las consecuencias o la congruencia tiene que venir de nosotros. Confiamos en Dios y Dios va a proveer todo. Todo. Entonces vemos que ya este engaño se va a ir cerrando cada vez más y más. Y Satanás sabe que son los pilares principales de la predicación del Evangelio, por eso los va a atacar. Dice, Satanás se esfuerza constantemente. Ahora, acá esto me voy a quedar porque les voy a deber una información muy importante de esto, porque no nos va a alcanzar el tiempo, son 1:07, y yo tengo que salir en un momento. Pero le voy a decir algo, voy a leerlo para dejarme en mente algo que lo voy a hacer el siguiente viernes. Dice, Satanás se esfuerza constantemente. O sea, el problema del santuario, porque es lo que va a tirar abajo es el santuario, lo vamos a ver, no es que ya pasó, esto ya sucedió y quedó ahí, no. La palabra dice, Satanás se esfuerza constantemente, por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario. Parecería que esto fuera una idea muy, muy rara del espíritu de profecía. Yo les invito a algo, mis hermanos. ¿Ustedes creen que esto es real hoy en día? Pareciera que no, pero es real. Pareciera que no. Ujú. Exacto. Ahora les voy a dejar una tarea. Somos 36 en línea. Quiero que ustedes para el próximo viernes me traigan un ejemplo, porque si acá dice que se esfuerza constantemente, debe haber ejemplos, ¿verdad? Dice, se esfuerza constantemente por crear ¿qué cosa? Suposiciones fantásticas acerca del santuario. Y las hay, mis hermanos. Bastantes. ¿Sabe cuál es el problema? Que no conocemos el santuario. Entonces es como que yo le invito a mi hermana Ruth, le digo, hermana Ruth, vámonos a China. Necesito comprar tales cosas y vámonos a China. Yo le puedo dar pasaje. Y ya. Y yo le doy un montón de billetes chinos y como la hermana Ruth de repente nunca ha ido a China, no conoce qué es eso. Y dije, son billetes. Y de repente esos billetes han sido falsificados. Entonces, cuando uno no conoce algo, no puede reconocer lo verdadero o lo falso, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Sí, Entonces, si yo no conozco del santuario, yo puedo reconocer las constantes suposiciones fantásticas que hace Satanás, ¿verdad que no? Sí. No puedo reconocer. No, no. ¿Por qué? Porque no conozco la realidad del santuario. Pero Satanás, hermanos, se esfuerza tal cual dice acá, constantemente para crear suposiciones fantásticas. Y le voy a dar solamente un dato, uno de los muchos. Ustedes saben que Satanás utiliza herramientas para alejarnos de la palabra de Dios. Lo sabemos todos. Pero Satanás basa inclusive muchas películas en el santuario. Yo no veo películas, le digo la verdad, pero yo encontré esta estructura en una exposición y me quedo sorprendido. Bueno, Satanás utiliza el espiritismo para burlarse de Dios y para burlarse del santuario. Y le voy a dar solamente un ejemplo de lo que viene a mi mente. Hay una película muy famosa, muy taquillera, de una colección de películas de un tal muy famoso que se viste como para ir a la jungla, no me acuerdo cómo se llama. Ya ni me acuerdo el nombre, pero se llama El Santuario Perdido, no me acuerdo, pero a ver con esto. El Arca Perdida. Es un famoso, Harrison Ford, no me acuerdo eso. Ya, pero ¿cómo se llama su personaje? Indiana Jones. Exacto. Hermanos, busquen los títulos de la saga de Indiana Jones y se van a quedar para atrás. Probablemente muchos hayan visto esas películas.
Solamente le digo, busquen los títulos. Y solamente con los títulos ya se van a quedar fríos. Hermanos, Satanás busca en muchas, no en una. Solamente le estoy dando una de las películas, mis hermanos. Y eso entra en la mente de los jóvenes. ¿Y qué hace? Los destruye. ¿Pero qué hace para hacer eso? Él causa esta ansiedad, esta suposición fantásticas acerca del santuario. Si nosotros tenemos en mente el santuario, sabemos cómo camina, podemos descubrir cómo ellos utilizan. ¿Y qué lo hacen? Lo tiran abajo. Degradan el santuario, lo sagrado, lo maravilloso del plan de salvación, lo tiran abajo. Por eso que exponernos a esas películas no nos hace nada de bien. Destrozan a los jóvenes y a los adultos. Y a veces no entendemos eso. Yo lo dejo acá porque acá hay mucho más que de repente compartir, pero vamos a terminar lo que estamos compartiendo. Dice, ¿qué hace esta degradación de esta representación del santuario? Dice, elimina su poder rector en el corazón de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas, inventadas para invalidar las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. Interesante. ¿Cuándo se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez? Ahí quiero que ustedes me ayuden. Vamos a estudiar el siguiente viernes. 1844. Vamos a ver, para la siguiente semana vamos a sacar las citas, mis hermanos. ¿Le parece? Vamos a seguir diciendo. De ese modo, extirpa. ¿Qué es extirpar, mis hermanos? ¿Es enfriar? ¿Entibiar? No. Es extirpar. Sacar, retirar. Cortar. Sacar. Extirpa. La fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente. Ha dado significado y poder a nuestra obra. Hermanos, esto es sagrado, esto es muy importante. Y si nosotros sacamos estos conceptos del santuario, uno, no vamos a poder reconocer el engaño. Otro, ahora al conocerlo más, vamos a darnos cuenta del engaño que está haciendo Satanás. Y no podemos mantener que él siga extirpando la fe en otras personas. Debemos recomendarle que no hagan eso, que no compartan eso. Pero ¿qué es más fácil compartir? ¿Una película o una predicación? ¿De qué es más fácil conversar con una persona? ¿De lo que fuiste al cine o de lo que fuiste a la iglesia? Lo que fuiste al cine. Satanás utiliza herramientas ¿para qué? Para llegar a su propósito. Y ¿saben? Le digo, mis hermanos, que si nosotros tuviéramos en la mente el santuario todo el día, nos daríamos cuenta que inclusive muchas de las cosas tan naturales y tan peculiares de nuestro día a día se basan en la burla del santuario. Es sorprendente. Y hasta el lenguaje que utilizan tiene que ver con el lenguaje del santuario. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y bueno, mis hermanos, espero que la siguiente semana avancemos un poco más con respecto a eso. Y antes de seguir, vamos a marcarlo y a orar. Porque Dios quiera y quiere que nosotros nos quedemos con su palabra como una luz para alumbrar a otras personas, para que también puedan conocer de la palabra de Dios a través de nosotros. Y hermanos, estudiemos cada vez más el santuario porque nos vamos a quedar sorprendidos. No les recomiendo ver Indiana Jones, pero si es que de algo trata es eso, ¿cómo se llama el título? Descubriendo el arca perdida, algo así, es uno de los más famosos. Se basa en la búsqueda del santuario, en la búsqueda de ¿qué? Del arca perdida. Pero obviamente crean historias
donde no ponen al arca en una situación favorable, no ponen al arca en una situación, digamos, de la solemnidad que tenía. No, como dice la escritura, degradan. Y bueno, no sé si ustedes pueden ir y buscar en Google, vamos a ver, Indiana Jones. Y solamente lo voy a buscar porque me viene ahorita a la mente, ¿no? Y hay varias películas que el Señor hace, ¿no? Es una saga. Eh, Voy a solamente ver los títulos para que vean cómo se llama. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Hermanos, miren solamente el título. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Es uno de las sagas. Y mírenlo cuánta gente lo ha visto. Ha sido películas muy afamadas para en cuanto a este personaje. Y bueno, las otras sus títulos son parecidos. Son realmente, hasta dan miedo leerlos, porque no tienen nada de que elevan al santuario o le dan el contexto que Dios determinó que tenía el santuario. Eh, la última cruzada es otro. Y ustedes pueden buscar los textos y se van a sorprender porque tiene que ver mucho con lo espiritual. Y esto no queda ahí, mis hermanos. Si bien es cierto, esto es abierto, esto es directo, hay muchas películas que tienen la información del santuario de forma implícita, de forma escondida. Y les puedo decir que inclusive en películas como Batman utilizan el esquema del santuario para burlarse del santuario que Dios levantó. Hermanos, así que no es algo muy suave mandar a los jóvenes a mirar esto, porque simplemente después de esto no se acercan a Dios. No les da ánimo de buscar la palabra de Dios. Y los padres dicen, no, que es preferible que esté en la casa comiendo su canchita, que vean su película, y mírenlo después cuando usted va a hacer el culto matutino. ¿Se levantan con ganas de hacer el culto matutino? ¿Quieren buscar la Biblia? ¿Les interesa la palabra de Dios? ¿Cómo le va a interesar? Pues, si tú le estás dando al ratito droga y ahora quieren que tome agua. Hermanos, responsabilidad nuestra es entender de que si nosotros no sabemos que Satanás está utilizando por mucho tiempo esto degrada la mente. ¿Y qué hace? Extirpa la fe. O sea, ni siquiera te la rebaja, te la corta. Hermanos, Dios quiere reestablecernos en su palabra. Dios quiere que su pueblo despierte. Dios quiere que nosotros despertemos, mis hermanos. Pero depende mucho de nosotros. Ya lo vimos. ¿De qué estamos alimentándonos? Si no podemos sacrificarnos con un plato de comida, ¿ustedes creen que vamos a poder la vida? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no se agradó de ellos? ¿Qué es lo que deseaban ellos? Ellos deseaban ¿qué? Las ollas de Ah, dónde? de Egipto. De Egipto. ¿Y qué comían en Egipto? Dice la palabra de Dios que comían. Hermanos, si a veces queremos estar en el lugar santo, pero comemos las ollas de Egipto. Dicho sea de paso, esa es una burla que presenta una película de Batman. Presenta un santuario y presenta carne de cerdo en una especie de altar de sacrificio. Es impresionante, mis hermanos. Pero es lo que dice esta escritura que hemos leído hoy día, es tan real para nosotros hoy y que lo podemos ver así. Lo podemos ver así. Es más, yo tengo un estudio que se ha hecho sobre películas y todas las películas tienen que ver con esencias anticristianas, mis hermanos. Todas. Superman, Spider-Man, Batman, todas, lo que se imaginan. Hasta el lenguaje es antibíblico y se centra en tirar abajo las verdades de la Biblia y obviamente en el punto del santuario. Quizás vamos a tener que hacer un paréntesis para que vean que esto que estamos estudiando no es solamente ideas o cosas religiosas que de repente pueden ayudarnos a nuestra vida espiritual. Sí, esto es algo que Satanás está usando
pero desde el lado oscuro. Y como le digo, como no buscamos, no entendemos, como no sabemos, para nosotros es una película. Si supiéramos lo que viene en esa información, hermanos, nos asustaríamos. Solamente lean los títulos que les dije y se van a dar cuenta que algo tiene que ver con lo espiritual. No por nada tuvo mucha gente que lo seguía, muchos seguidores, esta serie, que fueron como 3, 4 películas, creo. Y obviamente las películas que hacen luego tienen el mismo lenguaje. Que Satanás pues es el dueño de este mundo y sabe cómo hacer dinero y perder a muchas almas. Bueno, mis hermanos, oremos para que Dios nos ayude a entender que esto que hemos leído hoy tiene que ser parte de nuestro día a día y que Dios nos ayude a poder ver. Por eso su palabra es clara y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que nosotros tenemos que escuchar lo que la palabra de Dios dice para ver cómo Satanás está actuando y va a actuar finalmente para atacar a su pueblo. Los invito a orar y los que queden nos podemos quedar un ratito luego para comentar algo, si gustan un ratito de lo que he compartido. Quizás no he podido compartir mucha información. Y si quieren ver algo de esta película que les puedo mostrar, podemos hacer después de la oración, porque es algo muy importante para todos nosotros. De repente damos un día específico para analizar esto. Esto escapa de nosotros. Ok, los invito a orar, los que podamos nos arrodillamos para que Dios nos ayude y los que no inclinamos el rostro para terminar esta reunión. Gracias, amado y bendito Padre, Señor, porque tú cada día nos quieres enseñar algo nuevo en tu palabra. Gracias porque sabemos que Satanás lo único que hace es querer tirar abajo tus enseñanzas y nos confunde, nos engaña, nos enreda. Y es más fácil enredarnos si no conocemos, Padre, cómo Él tiende las marañas o cómo cambia la estructura santa que tú dejaste. Ayúdanos a acercarnos más cada día a ti, Señor. Ayúdanos a entenderte más y, Señor, servirte por fe. Creer en tu palabra, Señor, y aplicar lo que tú nos has dejado escrito. Ayúdanos a entender de que tú vas a dar todo lo necesario para que tu pueblo se mantenga bien, sano, fiel, pero primeramente confiando en ti y haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, porque nos dejaste esperanza en tu palabra y te pido que ahora nos acompañes en el resto de nosotros, nuestras labores cada uno, que están ya en sábado y nosotros los que todavía estamos por terminar este día de preparación. Que nos des el espíritu de aprendizaje para mañana pasar un sábado con nuestros hermanos a través de estos medios, compartiendo todo lo que tú nos puedas brindar. Te agradecemos todo esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro único y buen Redentor, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Gerson. Gracias por este mensaje que es de grande ayuda. De igual manera, gracias a todos los que están presentes. Que Dios los siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Ahora, después del himno, podemos abrir nuestros micrófonos para quienes quieran hacer alguna pregunta. Siéntanse libres. ¿Okay? Pido a nuestra hermanita de producción, por favor, poner el himno final. Quienes hayan llegado, digamos, hayan llegado en retardo a este programa, pueden verlo en el canal de YouTube. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará.
aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion.